Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos mirando las relaciones humanas y las relaciones sociales. Nosotros mirábamos y veíamos principalmente que todas estas leyes, indicaciones que se ponen en boca de Moisés es para proteger de las transgresiones contra la vida, contra el matrimonio, contra la familia, y al mismo tiempo también contra la propiedad y la veracidad de los juicios. Esto es tan importante en nuestro relacionamiento humano. Lo primero y lo elemental, nosotros siempre decimos que la religión nos tiene que humanizar, es decir, nos tiene que dar esta posibilidad de ser más personas, más familias, más unidos, tenemos que ayudarnos mucho más. Incluso veíamos aquí en el capítulo 22 que estamos del libro del Deuteronomio, porque vamos leyendo, llegaremos hasta el capítulo 25, porque del 19 al 25 son estas prescripciones que se refieren un poco a nuestro relacionamiento humano. Ciertamente que no es para tomar hacia el pie de la letra y cumplirlo hacia el pie de la letra, porque hay muchas cosas ya desfasadas que pertenecían al contexto histórico, ¿verdad? Cuando se está escribiendo esto, nosotros en realidad estaríamos, el tiempo sería en el año 500 antes de Cristo, imagínense. Esto se está escribiendo para esa gente, para ese pueblo, ¿verdad? Que está viviendo para el año 500 antes de Cristo en su organización. Hoy tenemos, leyes que han superado todas estas cosas y tenemos otras culturas, tenemos otra forma entonces de relacionarnos, pero nunca quita el espíritu, que es lo esencial y lo fundamental. Nosotros a eso le llamamos el mensaje. ¿Cuál es el mensaje principal que está queriendo transmitir el libro del Deuteronomio en este caso? Vamos a seguir mirando un poco el capítulo 22 desde el versículo 5 en adelante. Por ejemplo, dice: la mujer no se pondrá ropa de hombre,
ni el hombre un vestido de mujer. El que lo hace resulta abominable a los ojos del Señor, tu Dios. O sea que esto era impensable, ¿verdad? En aquel tiempo y bueno, por una cultura también. Hoy en día esto no podemos así aplicarlo al pie de la letra, ¿verdad? Rajatabla, como se dice. Si mientras vas caminando encuentras en un árbol o en el suelo un nido de pájaros con pichones o con huevos y la madre está echada encima de ellos, no tomes a la madre con su cría. Deja en libertad a la madre y toma para ti los pichones. Así serás feliz y tendrás una larga vida. Esto también, ¿se dan cuenta? Esto va más bien por la cuestión de la ecología también. O sea que las normas, las prescripciones, así en formas diversas que tenemos aquí, apuntan un poco a toda la formación integral. Mirá que entonces ellos están cuidando aquí el aspecto de la naturaleza también. Hoy en día deforestamos, yeyucapá, incluso en la cuestión de la cacería, ¿verdad? Yeyucapá, todos los animales, no puede haber un animal con pie, como dice el Martín Fierro. Animal que camina, entonces es para el fuego, para el horno, ¿verdad? Entonces, bueno, si es dentro de una necesidad, ¿verdad? Pero la naturaleza, cuando apunta simplemente a la necesidad, se vuelve a regenerar. Pero el problema es cuando ya nosotros somos destructivos y vamos a lo esencial que después ya no puede más surgir nada, ¿verdad? Por eso dice, toma los pichones, pero déjale a la madre, porque la madre continuará, va a regenerar. Ahí estaban los huevitos y estaban los pichones. Déjale a la madre, porque la madre continuará regenerando. Pero si yo justamente agarro la gallina de oro, le mato a la gallina de oro, después ya no me va a producir más ningún huevo de oro, ¿entienden? Entonces, esto es elemental y fundamental, ¿verdad? Que nosotros podamos comprender. Y esto te está diciendo, entonces te está pasando el mensaje. Lo que nosotros tenemos que mirar aquí es el mensaje. Bueno, después dice, cuando construyas una casa nueva, pondrás una baranda alrededor de la terraza. Así no harás a tu casa responsable de derramamiento de sangre en el caso de que alguien se caiga de allí. Mira, qué interesante también. O sea, son elementos así muy concretos, muy directos. Moisés está pensando en estas cosas, ¿les parece? Moisés allá en el desierto, está por entrar a la tierra prometida. Cansadito Moisés, 120 años, y comienza a pensar en estas cosas. Y en su discurso, mientras va hablando, dice, bueno, recuerden cuando ustedes estén allá, cuando construyan para su casa, pónganle que nada baranda a su casa. Así ustedes no se van a hacer responsables si alguien se cae ya de 2 pisos, 3 pisos. Porque ustedes van a decir, no, tenía su baranda, pero aquí pasó algo. Ellos son responsables que se hayan caído. Yo hice bien las cosas. Bueno, la forma de decir, mira, qué interesante. Después dice, no sembrarás en tu viña otra clase de plantas, porque de lo contrario toda la cosecha será sagrada. Tanto el producto de lo que siembres como el fruto de la viña. Todo será entonces sagrada. Tanto el producto de lo que siembras como el fruto de la viña. No ares con un buey y asno juntos. Son elementos entonces muy interesantes, ¿verdad? Por la dificultad de llevar adelante juntos estos animales. No vestirás ropa tejida de lana mezclada con lino. Coloca unos flecos en las 4 puntas del manto con que te cubres. Bueno, son todos elementos entonces así de prescripciones diversas que el autor sagrado va juntando y lo va poniendo, ¿verdad? Aquí, para que la gente pueda tener, ¿verdad? Como prescripciones así en forma general dentro de la cultura. Ahora, las acusaciones contra una joven esposa. Tiene otra prescripción aquí. ¿Qué podemos decir, dice, sobre las acusaciones que existen sobre una joven esposa? Si un hombre se casa con una mujer y se une a ella, pero después le toma aversión, la acusa falsamente y la difama diciendo, yo me casé con esta mujer y cuando me uní a ella comprobé que no era virgen, entonces el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de su virginidad y las exhibirán ante los ancianos en la puerta de la ciudad. El padre de la joven dirá a los ancianos, yo entregué mi hija a este hombre para que fuera su esposa, pero él le ha tomado aversión
y ahora la acusa falsamente declarando que no encontró en ella las señales de la virginidad. Aquí están las pruebas de que mi hija era realmente virgen. Y enseguida extenderán la sábana nupcial ante los ancianos de la ciudad. Entonces estos tomarán al hombre y lo castigarán por haber difamado a una virgen israelita, condenándolo además a pagar 100 siclos de plata que entregaran al padre de la joven. Ella seguirá siendo su mujer y el hombre no podrá repudiarla nunca más. Porque ya puse nada, pero ella siente nada en nada. Entonces se quiso separar nomás. Entonces no es así nomás la cuestión. Hay que ver bien si es una cuestión falsa o una cuestión verdadera. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace di Dio, nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás.
La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar. Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Muchas cosas en mi vida pueden pasar los días de risas, otros de tempestad. Pero hay una cosa que no se muda, es tu amor por mí que es eterno y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. Tus lazos de amor me tienen muy bien amarrado. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. No hay vacío, no hay soledad en tu amor. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando desde el Antiguo Testamento, este libro del Deuteronomio. Algunas prescripciones así diversas. Aquí estamos hablando sobre las acusaciones contra una joven esposa que la quieren dejar de lado, pero con falsedades, con mentiras. Al final de cuentas, cuando se presenta, ¿verdad?, ante los ancianos y si lo ha difamado verdaderamente, entonces dice esa mujer seguirá siendo su mujer y el hombre no podrá repudiarla nunca más. Pero si la acusación resulta verdadera y no aparecen las pruebas de la virginidad de la joven, la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la gente de esa ciudad la matará a pedradas por haber cometido una acción infame en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Esta partecita, ¿verdad? Él hará
harás desaparecer el mal de entre ustedes. Hay elementos, como decíamos hace rato, aquí lo que procura, o por lo menos con estas expresiones así tan duras, lo que se está procurando es el proteger, decíamos, proteger de las transgresiones contra la vida, el matrimonio y la familia. Aquí, por ejemplo, se refiere, ¿verdad?, a la familia, por una parte, porque dice prostituyéndose en la casa de su padre. Quiere decir que aquí no respetó su propia familia, su propia casa. Se estaba prostituyendo. Bueno, claro, ya dijimos también varias veces que esto de que será apedreada, que tiene que morir, la tienen que matar, etcétera, etcétera. Bueno, son expresiones algunas veces muy fuertes, pero ¿por qué el Deuteronomio lo está diciendo esto? Y lo pone como casi como una ley capital, ¿verdad? En la ley capital, la muerte, merece la muerte. Pero algunas veces por situaciones, ciertamente que para nosotros hoy sería imposible esas cositas, ¿verdad? Pensar de esta manera. Pero en ese tiempo ellos están mirando también dentro de su contexto histórico qué es lo que había sucedido con Israel, qué es lo que había pasado. O sea, son leyes muy fuertes. Deuteronomio, segunda ley que comienza a apretar entonces porque las cosas se habían ido de las manos. Es como querer agarrar, ¿verdad?, el agua en las manos. Es imposible agarrar el agua en las manos y apretarlo a ver si se te queda el agua. Se te escapa, nada se queda, ¿verdad? Es imposible. Y bueno, más o menos eso es lo que había pasado con Israel en este tiempo en que ellos están reflexionando. Y por eso es que la escuela deuteronomista es muy férrea, muy exigente. Y entonces te ponen estas sentencias. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y bueno, le van a sacar a la puerta de la casa de su padre. La gente de esta ciudad lo matará a pedradas. Es una forma exigentísima, ¿verdad? Bueno, después tenemos aquí con respecto al adulterio, la violación y el incesto, otros 3 elementos importantes también que tenemos que considerar. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos. Es decir, porque aquí estamos encontrando que hay responsabilidad entre las dos personas. El hombre que estaba acostado con la mujer y también ella, así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Siempre decíamos que la protección es de la familia, la protección es del hogar, la protección es del matrimonio. Y claro, aquí directamente está hablando de un adulterio. Si una joven virgen está comprometida con un hombre y otro la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella está comprometida y se acuesta con ella, se hará salir a los dos a la puerta de esa ciudad y los matarán a pedradas, a los dos también. A la joven por no haber pedido auxilio, y claro, oye, violata y no, entonces tenía que haber pedido auxilio, a pesar de que estaba en la ciudad, y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo, por haber violado. Si una joven virgen está comprometida con un hombre, ¿viste? Ya estaba comprometida. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Siempre insiste esta última partecita. Así harás desaparecer el mal entre ustedes. Así harás desaparecer. Esta es la preocupación del autor sagrado. El Deuteronomio exige enmiendas, exigencias mayores dentro de lo que ellos están pensando, están reflexionando y buscando también soluciones a estas situaciones concretas que existían. Porque estas son controversias, atención, estas son dificultades que se está viviendo en el pueblo y entre la gente. No es que esto están inventando, no están inventando. Estas están respondiendo a situaciones, o sea que existían esto, que un hombre se iba y se metía con se metía con aquella, con otra casada, otro casado con otra casada. O sea, no es algo nuevo lo que nosotros hoy vivimos también. Ahora, las soluciones que aquí nos ponen es la muerte para los dos, dice. Y hay que apedrearlo a los dos. Bueno, eso era en aquel tiempo. Hoy, ¿qué hacemos? Porque mira que estos problemas continúan y tal vez los problemas de hoy son mayores que los de antes. Bueno, después dice, si un hombre encuentra en el campo a la joven comprometida y se acuesta con ella por la fuerza, solo morirá el hombre que se acostó, que lo acosó, ¿verdad? Ese hombre. ¿Por qué? Porque fue por la fuerza. A la joven no le harás nada, porque no ha cometido un pecado que merezca la muerte.
Es un caso semejante al de un hombre que ataca a otro y lo mata. Como el encuentro se produjo en el campo, tal vez la joven pidió auxilio, pero no había nadie que la socorriera. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida, la toma por la fuerza y se acuesta con ella, y son sorprendidos, el hombre que se acostó con ella deberá pagar al padre de la joven 50 siclos de plata y ella será su mujer. Nunca podrá repudiarla porque él la violó. Ningún hombre tomará como esposa a una mujer de su padre, ni descubrirá el borde de la manta de su padre. Bueno, esto es interesante, queridos amigos, ¿verdad? O sea, son leyes así de protección, decíamos, de la familia, protección del matrimonio, contra todas estas transgresiones que ciertamente dentro del contexto histórico de ese tiempo existían. Las respuestas también se dan dentro de su contexto histórico. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñan de Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. You are seen, you are known, you are loved and pursued, even on those days when it feels like there's no getting through. You
His heart is for you. These moments were so intensely designed, even if you can't see it, you will in time. 'Cause even in the wandering, He is working. And if He is for you, nothing can stand against. Right now is not forever. There's hope in this season. Trust in Him. He'll carry you to the end. When you sit and wonder what it's all for, just more hard work and persistence with no reward. The King of the world delights in your efforts. Facing pain in a trial you can't explain, praying to the good Lord, it'll go away. He's the one who's in control, who knows you'll be okay. 'Cause even in the wandering, He is working. He is for you. No, nothing can stand against. Right now is not forever. There's hope in this season. Trust in Him. He'll carry you. He carried the cross. He will lift you from your feet. He breathed His last so you could leave your burdens in the past. 'Cause even in the wandering, He is working. And if He is for you, no, nothing can stand against. Right now is not forever. There's hope in this season. Trust in Him. He'll carry you to the end. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos ahora leyendo sobre estas leyes que nos da o que nos deja Moisés a través de esta escuela deuteronomista. Se refiere el capítulo 19 al 25 sobre las relaciones humanas y sociales. En el capítulo 23, desde el versículo 2, las personas excluidas de la comunidad de Israel. A ver cuál es el trato, relaciones humanas con las personas excluidas. El que tenga los testículos mutilados
o el pene cortado no será admitido en la asamblea del Señor. Entonces, este no es admitido. El bastardo no será admitido en la asamblea del Señor, ni siquiera en la 10ª generación. El amonita y el moabita no serán jamás admitidos en la asamblea del Señor, ni siquiera en la 10ª generación. ¿Se dan cuenta? Esto, por ejemplo, son los enemigos acérrimos, ¿verdad?, de los israelitas. Y por eso te está diciendo directamente, no, esto no, esto no, esto no. Los amonitas, entonces, fuera. Los moabitas, fuera. Históricamente son enemigos nuestros, no se los puede admitir. Porque ellos no se adelantaron para ofrecerles agua y alimento cuando ustedes iban por el camino a la salida de Egipto. ¿Se dan cuenta? Y porque Moab contrató a Balaán, hijo de Beor, que era de Petor, en Harán, Naharaim, a fin de que te maldijera. ¿Viste? No hay perdón para ellos, no hay perdón. Ni los moabitas, ni los amonitas, Amón y Moab, jamás. Uno es justamente porque no te dio, no se adelantaba a ofrecerles agua y alimento, y el otro ni te quiso dejar pasar por su tierra. Incluso el otro le trajo a uno para que te maldiga, ¿verdad? Balaam. Pero al final de cuentas sabemos que no pudo hacerlo también, porque el Señor le hace salir todo bendición. En fin. Pero el Señor tu Dios no quiso escuchar, ¿viste?, a Balaam, sino que cambió la maldición en bendición, ¿viste? Te pone de nuevo y te recuerda. El capítulo 24, 25, ¿verdad?, que tenemos del libro de los Números. Porque Él te ama, el Señor te ama. Entonces, más que maldecirte, lo que hizo es bendecirte. Por eso, mientras vivas, nunca busques su prosperidad y su bienestar. En cambio, no consideres abominable al edomita. Edom, hay que ver. Al edomita no hay que considerarle enemigo, porque es tu hermano, ni tampoco al egipcio, porque tú fuiste huésped en su país. Mira un poco cómo te va poniendo entonces las regiones o los lugares donde verdaderamente vos podés sentirte a gusto y tenés que ser agradecido, ¿verdad?, con esos personajes, con esos países, con esa gente. A partir de la 3ª generación, sus descendientes podrán ser admitidos en la asamblea del Señor. A partir de la 3ª generación. Aveñandere Saraima, más o menos, 3ª generación, ya son gente nueva, gente buena. Entonces ahí ya podemos admitirlo, ya pueden venir y entrar en la asamblea del Señor. Vamos un poco más al capítulo 23, que nos habla de la higiene de los campamentos. Viste que son cosas muy concretas. Moisés como que está pensando y está diciendo, bueno, fíjense y recuerden de esta situación. Vamos a ver un poco. Che, ¿ustedes qué tal? Vender potimi. Bueno, ya mira, ¿cómo tienen que tener el campamento? Dice Moisés. Se le ocurre de repente, con toda esa experiencia que él fue caminando por el desierto 40 años. Y se dio muchas cosas, se dio cuenta Moisés que muchas cosas no funcionaban. Entonces ahora les va a dejar una segunda ley, cómo tienen que ser, cómo se tienen que comportar. Cuando emprendas una campaña contra tus enemigos, evita cuidadosamente toda acción indecente. Si alguno de ustedes ha caído en estado de impureza a causa de una polución nocturna, saldrá fuera del campamento y no volverá a entrar en él. Pero al llegar a la tarde se lavará y al ponerse el sol entrará de nuevo en el campamento. Tendrás asimismo un lugar fuera del campamento para hacer allí tus necesidades. Mira un poco, esto es hasta cuestión, ¿verdad?, higiénica, ¿verdad?, tus necesidades. Otra ya vamos, tema hombre, de yumo, ahí va a ver, erupañen de emberú, erupañen de virus o cualquier enfermedad. Tema hombre, otra, ella por la necesidad, bueno. También llevarás una estaca en tu equipaje, una estaca, hizo de Moisés. Y cuando salgas afuera para hacer tus necesidades, cavarás un hoyo con la estaca y luego lo volverás a tapar para cubrir tus excrementos. Mira un poco, esto está apuntando a la salud. Y claro, porque el otro puede, uno o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces los animales y eso, entonces se va diseminando. Si hay algunas bacterias, y ahí vaya a saber, cualquier enfermedad que uno puede transmitir, ¿verdad?, a través de los excrementos. Porque el Señor tu Dios recorrerá el campamento para protegerte y para poner a tus enemigos en tus manos. Por eso, tu campamento será un lugar santo, ¿viste? Todas estas cosas, entonces,
porque también nosotros le damos ese sentido, ¿verdad?, de la santidad. Y el Señor no debe ver en él nada indecente. De lo contrario, se apartaría de ti. Nada indecente. O si no, el Señor se apartaría de ti. El Señor no se quedaría a ti a convivir contigo. Porque hay cosas indecentes aquí, entonces que no funcionan. Entonces, así no podemos seguir, así no podemos andar, le dice Dios, ¿verdad? Entonces son cosas muy concretitas, ¿verdad? Pero es siempre para proteger, decíamos, el aspecto de la familia, el aspecto en este caso de la salud, de la higiene, el aspecto muy bien de relación humana, porque estamos pues en la relación humana. Después dice la protección del esclavo fugitivo, otra vez relación humana, pero este es un esclavo, sí, pero tenés que ser humanitario, el aspecto humano. Eso no quiere decir que eres yajeita porque es tu esclavo, porque es una persona igual que vos. Dentro de lo que puede significar la otra persona, que sea esclavo, que sea lo que sea, pero sin embargo vos tenés una gran responsabilidad en el sentido humanitario. No entregarás al esclavo que acuda a ti huyendo de su dueño. No le vas a entregar. Viste que es una cuestión humanitaria. Por algo luego ya está huyendo. Por algo que está huyendo de su amo. No mantenerás en el problema. Porque si no, cuando disparamos, no se hay la joven. Pero si un esclavo está huyendo, está siendo fugitivo y encima está siendo perseguido por su amo, si vos lo agarrás y viene junto a ti, tú no lo vas a entregar. Porque seguramente que también era una cuestión muy problemática. Algunos le agarraban a los esclavos, amalan de patrón a fulano, ya, pues timba llorar, amó, que posti, que pea, que amó. ¿Por qué? Porque se escapó, porque era su esclavo. Entonces te dice bien, no entregarás al esclavo que acuda a ti, huyendo de su dueño. Se quedará contigo entre los tuyos, en el lugar que él elija, en la ciudad que más le agrade, y que no lo molestarás. Y no lo molestarás. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás, porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Que mi dolor y mi aflicción, aunque mis angustias no me dejen cantar, yo no temeré. No, yo no temeré. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Y pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré,
porque conmigo estás. Queridos amigos, seguimos con Ñan Yara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre las leyes así en forma diversa, ¿verdad? Pero que siempre se refiere a la relación social, por una parte, a la relación humana con los demás, el trato, la humanización, digamos, ¿verdad?, de las personas, la humanización, pero todo esto dentro de la comunidad. La responsabilidad siempre está dentro de la comunidad. Ahora nos va a hablar de la prostitución sagrada. Ningún hombre o mujer israelita practicará la prostitución sagrada. La prostitución sagrada. Esto pues era de los otros pueblos, ¿se entiende? Entonces nadie practicará. No llevarás a la casa del Señor tu Dios la paga de una prostituta, ni el salario de un perro, cualquiera sea el voto que haya hecho, porque ambos son una abominación para el Señor tu Dios. La prostitución. La prostitución, entonces, a pesar de que es una de las profesiones más antiguas, ¿verdad?, en la historia de la humanidad, la prostitución, sin embargo, es seguramente también la más condenada. Es la más condenada. Pero ¿por qué nosotros decíamos? Y nosotros cuando estábamos hablando de las relaciones humanas y sociales, nos damos cuenta que estas situaciones, ¿por qué deben ser excluidas? Porque son las que destruyen verdaderamente. La familia, por ejemplo, ¿verdad? La familia destruye totalmente. Entonces, ante esta situación, o incluso la vida también, hay muchas, ¿verdad?, que después tienen que abortar, que esto, que aquello, que se dedican a esto, en fin. Hay miles de cosas. Yo estoy un poco aplicando a nuestra situación actual también. Pero esto después va destruyendo totalmente el aspecto, el tejido social, como decimos nosotros. Que los obispos hablaban de eso, el tejido social que se rompe, ¿verdad? Ese tejido social que tiene que estar bien unido, tiene que formar algo bueno. Pero entonces es una forma como lastimosamente se va destruyendo la vida, se va destruyendo la familia, se va destruyendo entonces todo aquello que es sagrado y que hay que proteger. Después tenemos, con respecto a la economía, también el préstamo y el interés. No obligues a tu hermano a pagar interés. Hay que ver, no obligues a tu hermano a pagar interés. Ya se trate de un préstamo de dinero, de víveres o de cualquier otra cosa que pueda producir interés. Cualquier otra cosa que pueda producir interés. Podrás prestar a interés al extranjero, pero no a tu compatriota, para que el Señor tu Dios te bendiga en todas tus empresas, en la tierra en la que vas a tomar posesión. ¿Se dan cuenta? En estas relaciones humanas, en esta relación social, en este encuentro más personalizado con mi pueblo, con mi gente, entonces te exige, ¿verdad? Y te pide, no podés entonces estar como un usurero, no podés estar explotando, ¿verdad?, a la gente, a tu hermano, de tu pueblo, de tu gente, no podés. Entonces, no obligues a tu hermano a pagar interés. Ya se trate de un préstamo de dinero, de víveres o de cualquier otra cosa que pueda producir interés. No puedes hacerlo así. Ahora, con respecto al cumplimiento de los votos, miremos un poco el cumplimiento de los votos. Si haces un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no dejará de pedirte cuenta. Y si no lo cumples, cometerás un pecado. Si te abstienes de dar votos, no cometes ningún pecado. Sé un hombre de palabra, cumple el voto que hagas espontáneamente al Señor tu Dios, expresándolo con tus propios labios. Qué interesante esto, ¿verdad?, del cumplimiento de los votos. Entonces tenés que cumplirlo. Aquello que te comprometes. Esta entonces es una exigencia que en ese momento le está pidiendo. En boca de Moisés ciertamente, pero estamos dentro de un contexto histórico en que está el grupo de la escuela deuteronomista. Si haces un voto al Señor, le dice tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no dejará de pedirte cuenta. No dejará de pedirte cuenta. Y si no lo cumples, cometerás un pecado. Si te abstienes de hacer voto, no cometes también ningún pecado. Sé un hombre de palabra. Lo importante es esto, sé un hombre de palabra. A mí me parece que eso también nosotros hoy en día tendríamos que, el cumplimiento de los votos. Fíjense que nosotros frente a cada institución, no solamente votos religiosos,
Aquí hay mucho, ¿verdad?, por el cual nosotros decimos jurar. Jurar incluso pone la mano sobre la Biblia. Extiende la mano en señal de juramento. Todo esto viene de actitudes muy profundas religiosas, atención. Ahí cuando el presidente le va a tomar ahí el juramento o no sé qué cosa, su servicio que va a entrar, siempre extienden la mano. Pero ¿de dónde viene ese sentido, ese signo? Ese sentido de que justamente lo estoy haciendo de palabra, ante Dios, ante mis hermanos. Aquí nosotros estamos hablando de la relación social y de la relación personal, de la relación que tenemos en cuanto a los humanos, ¿verdad? Es una responsabilidad. Y por eso te está diciendo, ¿verdad? Sé un hombre de palabra, te dice, sé un hombre de palabra. No hace falta que ahora si asumiste una responsabilidad que yo vaya con fusil, ¿verdad?, a controlarte si hiciste o no hiciste. Ya está todo ahí escrito, ya se sabe hacia dónde hay que apuntar, ¿verdad? Yo no sé por qué nosotros, cada uno que sube dice, promete, yo voy a hacer tal cosa. Ya sabemos ya. Si yo soy ministro de Educación, ya sé lo que hay que hacer. Matate por la educación, haz la educación. O sea, no me vengan con ideas, vamos a construir escuelas. Apégola de función, tenés que construir escuelas ahí donde no hay. Nosotros vamos a pagar los sueldos a los profesores. Papá, ¿quiere que viva del aire? Pico? Tenés que pagar los sueldos. Nosotros vamos a repartir la leche. Ese sí que no estoy tan de acuerdo. Porque nosotros estamos paliando algo que no le corresponde a la educación. Sí, pero para la educación tenés que alimentarle para que esto, aquello. Bueno, algo paliativo y bueno, pero ese ya es misión de otro ministerio. Es otro ministerio el que tiene que dar trabajo a la gente, tiene que tener posibilidad de que todos se alimenten bien, de que todos tengan trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pero en fin, estas son situaciones así. ¿Por qué? Porque después también por ahí entra mucha corrupción, ¿verdad? Que a quién le voy a dar la licitación, que quién va a ganar, quién ganó, mi amigo, mi suegro, mi suegra, mi novia, mi mujer, mi esto, mi aquello, mi gato, mi perro. Todo el mundo, Pepe, oye, ¿qué? A todo el mundo Miguel y carpeta, a Pepe ya y cómo la corrupción. Y entonces son situaciones, ¿verdad?, que como estamos diciendo aquí, sé un hombre de palabra, sé un hombre de palabra. Pego la faltaña de Deuteronomo, segunda ley. Aquí me parece que necesitamos una tercera, cuarta y quinta ley, ¿verdad?, para que podamos entender. A pesar de que estamos llenos de leyes también, lo que nos falta es esto: sé un hombre de palabra y cumple el voto que hagas ante el Señor. Y así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Nos vamos despidiendo. Hay muchas cosas para seguir reflexionando y sobre todo, no solamente reflexionando, sino que procurar llevarlo a la práctica. A través del Deuteronomo, una segunda ley, como diciendo, voy a apretar un poquitito más el torniquete para que ustedes se den cuenta y vean que esto es necesario. Ahora vemos de las relaciones humanas y de las relaciones sociales. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.